muchos equipos, los principales equipos tienen un analista, un scout que se encarga de hacer esto, pero a día de hoy sigue habiendo equipos que todavía, en primer nivel, pues en Europa o en el mundo, sigue habiendo equipos que no cuentan de manera constante o durante todo el año con un profesional dedicado a esto. En mi opinión es algo importante y pongo dos ejemplos simplemente. Primero, porque estamos limitados a nivel de memoria. Esto es un acta de un partido de los pasados Juegos Olímpicos y aquí vemos cómo se juegan 80 puntos en un partido en casi una hora de duración, solo 2 sets, obviamente más puntos y más duración si hubiese sido un set más. Y evidentemente es imposible que en la memoria del entrenador queden retenidas todas las acciones y todas las performances, todos los rendimientos de los jugadores. Es imposible, no somos capaces de retener. Y además, a nivel emocional, nos juega una mala pasada y es que recordamos muchas veces más las jugadas o los puntos del final del partido, del final de set, aquellos puntos que dan un título, o aquellas jugadas curiosas, por ejemplo, pues un balón que da en la cabeza de un bloqueador. Tenemos tendencia emocional a recordar los momentos más especiales, por decirlo de alguna forma, a nivel en el set o en el partido, y olvidamos, si a alguien le pregunta siempre cómo fue la primera jugada del set, pues posiblemente no lo recuerde. Y sin embargo la última pues es más fácil. Por estos dos aspectos, por nuestra limitación de memoria y por la necesidad y de manejar también esos aspectos emocionales por parte del entrenador, necesitamos un soporte objetivo que nos dé un apoyo y una estructura sólida para tomar decisiones. Tenemos muchísimas herramientas, esto creo que da para una ponencia en otro momento, porque si las abordamos es complicado, pero siempre me gusta comenzar y comentar pues, la posibilidad de hacer anotaciones en lápiz y papel, como toda la vida, a nivel de anotar direcciones, anotar cosas, también es importante. Pues una hoja de cálculo que hoy día se puede llevar en un teléfono móvil, en un iPad o en cualquier estructura, nos permite también almacenar, controlar información. Hay también software que son libres y gratuitos, como este que recomiendo, son software Lince. Y luego ya instrumentos más profesionales que los abordarán los colegas argentinos, como decía antes, lo comentarán el domingo sobre pues, cómo utilizar herramientas profesionales para sacar información. Yo he puesto aquí, para que vean un poco cómo es el proceso de análisis, algunos ejemplos, he quitado los nombres para mantener un poco la privacidad de los jugadores, no quiero decir de quiénes son estos gráficos, pero bueno, podemos ver aquí información, cómo manejamos una vez que hacemos todo el registro de los vídeos, el programa, el software, en este caso el Databall, y nos ofrece cosas como esta. Aquí vemos, por ejemplo, la acción de saque. Podemos ver, claro, cuando metemos muchos partidos, al final los jugadores sacan casi a todos los sitios, ¿no? Entonces es difícil establecer tendencias, pero sí podemos ver por colores, pues cuando tiene la línea negra es la línea que puntúa, es el saque que consigue un punto, y en azul y también en verde pues son saques que limitan muchísimo las opciones ofensivas del equipo que recibe, mientras que en un color más amarillo, rojo, son los saques de peor rendimiento. Pues podemos ver como aquí este jugador, pues cuando se va al centro tiene unas tendencias y su mayor eficacia es cuando saca hacia la zona izquierda del campo receptor. Y vemos también como cuando se va a los lados, tanto a la zona derecha como a la zona izquierda del campo, tiene una mayor tendencia a lo que sería la zona, al jugador del lado derecho, el jugador que atacaría por la zona 2, si lo queremos poner número, cómo tiene una mayor tendencia a sacar ahí. Vemos aquí, como digo, tendencias y también rendimientos de esas tendencias, porque a veces hay jugadores que sacan muy poco a ciertos sitios, pero son muy eficaces en esos sitios y por tanto eso también es importante. Podemos ver otros gráficos también de información sobre la recepción. Vemos cómo estamos hablando del jugador, evidentemente, del lado derecho, que tiene un rendimiento, un 90% de eficacia en recepciones positivas, y aquí baja un poco el rendimiento cuando se va a esa zona de interferencia que hay entre los dos receptores, baja un poco al 80%, comete también un 10% de recepciones que limitan. Es eficaz cuando da un paso hacia adelante y, sin embargo, pues tiene un rendimiento menor cuando tiene que ir más arriba, a la zona más, un saque muy, muy corto pegado a la red. Y también podemos ver en ataque, aquí me interesa mucho este tipo de gráficos, por ejemplo, un jugador que ataca por la zona izquierda, jugador que ataca por la zona izquierda también, pero en función de si le bloquean línea o le bloquean diagonal, cómo cambia su comportamiento. Aquí vemos muchas líneas, las explico rápidamente. Línea recta es un remate duro, línea que serpentea, que hace una especie de zigzag, es un remate palmeado, un shot, y este sería una línea curvada, el pokey, que también, pues, como conocen, pues se utiliza mucho para dejar algún balón detrás de bloqueo, etc. Bien, pues podemos ver aquí como el jugador, cuando ataca por ese lado izquierdo pegado a varilla, qué comportamiento tiene, cuando le bloquean diagonal, cómo sigue jugando por esa diagonal,
y cuando va hacia adentro sí que utiliza un poco más los ataques por la línea, tanto palmeados como duros. Y aquí el bloqueo, como decía, es un bloqueo que está en la diagonal. Sin embargo, aquí en la línea, cuando bloquea en línea, vemos cómo intenta pasar más balones por la línea que cuando antes que tenía la línea libre. Vemos aquí cómo va utilizando muchísimo, en este caso por esta zona más interior del campo, un golpeo palmeado, un shot, y como aquí intenta utilizar otros remates más duros. Aquí comete más errores. Bueno, pues aquí vamos, como digo, viendo después del scout, que me lo he saltado, no lo he comentado nada, como digo, lo abordarán otros colegas, y vemos como después de ese análisis de los partidos seleccionados, finalmente nuestras herramientas de scout, nuestras herramientas de observación nos ofrecen esta información, una información gráfica, sencilla, que empieza a darnos mucha información. Hay equipos que esta información se la dan a los jugadores, conozco entrenadores que no comparten esta información con los jugadores y prefieren hacer algo más sencillo. Pero aquí nos viene otra pregunta muy importante, y es lo siguiente, y es, bueno, al final vemos todo esto y ¿cómo nos decantamos? ¿Cómo decimos que un jugador tiene una mayor tendencia? ¿Por qué? ¿Porque hace algo el doble de veces que otra cosa? Numéricamente, ¿qué es tener eficacia, por ejemplo? ¿O qué es tener dificultades en recepción? ¿Qué es ser eficaz en ataque? ¿60%? ¿55%? ¿50%? No sé. ¿Cuál es la eficacia o el rendimiento por el cual yo debo de prestar atención a ese atacante en esa dirección? Cuando tiene un 100% de eficacia, cosa que es muy difícil, cuando tiene un 80%. ¿Y por qué ese número? ¿Es igual en chicos, en chicas? ¿Es igual en sub-21? ¿Es igual en senior? ¿Es igual en World Tour, en Juegos Olímpicos? Hay una gran pregunta al respecto, y que tiene que ver con la medida, porque al final cuando nosotros hacemos un análisis de rendimiento, necesitamos no solo observar y describir lo que pasa, sino comparar con algo. Y ese es uno de los grandes problemas que nos encontramos en vóley playa, y es la ausencia de valores de referencia que me digan cuánto de bien o cuánto de mal. Por ejemplo, si yo hago una pregunta y les pregunto, bueno, pues, ¿cuál es la figura más grande de las que ven aquí? Estos son las matriuscas, imagino que lo conocen, saben que se meten una dentro de otra. Y esta es la más pequeña y esta es la más grande. Vale, esto es lo más grande. ¿Ya? Pero puede haber otra más grande. Es decir, el rendimiento no es... yo puedo hacer 10 puntos en un partido y ser el mejor jugador del partido, pero eso puede ser muy útil para ganar un campeonato nacional, pero insuficiente para ganar un campeonato internacional. Por tanto, necesitamos comparar esos valores de referencia. Y les paso también, para terminar esta sección, por ejemplo, un estudio que hicimos en función de los datos que nos ofrecía los analistas de los Juegos Olímpicos. Son estudios sobre el perfil de rendimiento, para tener unos valores. Para muchos de ustedes que están preparando equipos para nivel de olímpico, pues esto fue lo que sucedieron en los últimos Juegos Olímpicos, diferenciando categoría masculina de categoría femenina, obviamente, y diferenciando el jugador bloqueador del jugador defensor. Y nos encontramos como el perfil antropométrico. Por ejemplo, mi mamá dice que yo soy muy alto, mido 1,86. Sin embargo, yo miro aquí y para ser bloqueador necesito más de 10 centímetros y también necesito casi 1,90 m para estar dentro de ese estándar, ¿no? de medida, ¿no? de lo que sería la altura, por ejemplo, el peso. O a nivel de rendimiento, vemos cómo los defensores atacan más balones que los bloqueadores, cómo consiguen más puntos, pero sin embargo, los bloqueadores son más eficaces en el remate en general. Hablo del ataque inside out como el ataque en contraataque. Son más eficaces, aunque hacen menos acciones, son más eficaces, es decir, consiguen éxito más veces que los defensores. Aquí tenemos un valor de referencia, de forma que si yo estoy entrenando una pareja para clasificar a los Juegos Olímpicos, si quiero clasificar, si quiero tener el nivel olímpico, o voy a ir a Tokio el año que viene, mi equipo tiene que estar como mínimo en estos valores si quiere ganar algún partido. Estos son ya aquí tenemos unas pequeñas referencias que nos van a servir bueno, como digo, para tener unos objetivos y saber hacia cómo entrenamos, y sobre todo, también como en el título de la charla, cuando observamos a un rival, saber cuánto de bien o cuánto de mal está rindiendo, está comportándose. Estos datos, bueno, como no voy a interaccionar ahora mismo por esta situación que tenemos pero bueno, estos datos imagino que alguno me levantaría la mano y me preguntaría si se los puedo dar. Evidentemente, se los pasaré todos a Luis y los compartiremos todos, evidentemente. Y en categoría femenina, pues vemos aquí otro perfil, como la jugadora bloqueadora ya está por encima del 1,80 m, con una desviación considerable, pero hay jugadoras ya muy cercanas al 1,90 m, quiere decir esto. Y la jugadora defensora, pues a otra altura. A nivel de rendimiento, vemos cómo prácticamente es defensora
jugadora atacan lo mismo, no hay tanta como en masculino que hay más diferencia, tienen la misma cantidad de puntos y una eficacia muy similar. Realmente juegan en posiciones diferentes, cumplen funciones diferentes, pero a nivel de rendimiento rinden de una manera muy similar. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto terminaría esa segunda parte. No sé si están cansados para hacer un pequeño break. Luis, ¿todo va bien? Perfecto, Antonio. La gente está Perfecto. súper contenta. Muy bien, gracias. Yo que Dale, soy muy... continúa. espero que el próximo congreso lo podamos hacer presencial. Me gusta mucho interaccionar, preguntar, moverme, tocar a la gente. Qué pena que ahora estemos así, pero bueno, seguro que lo vamos a conseguir y esta es una gran iniciativa para que así sea. Bueno, pues continúo. Como dice Luis, no necesitamos descanso, pues voy a abordar ya la última parte. Ahora ya, después de todo este trabajo, esta es la parte más delicada. Esta es la guinda al pastel, es como la presentación del plato del cocinero. Está muchas horas en la cocina, ha cocinado, ha echado los ingredientes y ahora va a servir el plato. Y no es lo mismo servir en un plato bonito, estéticamente bien, que en un plato, en una olla de cualquier forma, ¿no? No es lo mismo servir la comida así. Ahora vamos a enviar al jugador, a la pareja, la información, toda la información que hemos visto, evidentemente no la podemos pasar, llevamos muchos días, los que somos scouts sabemos de lo que hablamos, muchas horas observando al rival, no podemos contar todo eso, tenemos que ser precisos. ¿Y cómo vamos a presentar esa información? Bien, como decía, venimos de observar, de analizar, y ahora tenemos números y vídeos. Y tenemos que acabar reuniéndonos con nuestros jugadores y rellenando, cumplimentando un plan de juego. Bien, pues yo quería compartir, para empezar con un ejemplo y terminar esta parte ya de una manera un poco más práctica, un ejemplo de un plan de juego que yo diseñé y que quiero compartir con ustedes para que me lo puedan criticar y mejorarlo. Y, por ejemplo, aquí vemos cómo nos vamos a mostrar la información de cómo juega un rival. No voy a decir quién es un equipo rival, que cuando hace su side out, su K1, se comporta de esta forma. De esta manera vemos, por ejemplo, a dónde vamos a sacar. Las sombras indican, para que mi jugador no necesita saber que hay un 60, un 40, eso es solo para mí, para el entrenador, para el scout, para tomar decisiones. Una vez que decidimos cuál es el punto débil de los receptores, le ponemos una sombra y el jugador ve esto y ya sabe dónde tiene que sacar. Es muy sencillo. Entre los dos, largo o corto, el de la izquierda. Ya está. Y una imagen ya tiene, no hace falta quizá ni hablarlo. ¿Dónde atacan los rivales? Pues estos son los golpes de ataque, cuando ataca por la zona izquierda, cuando ataca por el centro de la red, cuando ataca, aquí dejamos un campo para el segundo contacto, qué dirección tiene preferente cuando ataca el segundo golpe, si es que existe ese segundo golpe. Y nos vamos a la fase de contraataque, a la fase de defensa, perdón, de saque. El jugador número 1, el jugador número 2, cuando sacan, desde dónde sacan, y cuáles son sus preferencias. Como pueden ver, aquí no hay tantas líneas como antes. Aquí hay muy poca información, pero muy precisa. Y luego, cuando nos bloquean, el jugador bloqueador, cómo bloquea, y el jugador defensor, que hace en defensa en función de la situación más habitual de bloqueo. Tenemos como 4 tipos de bloqueo: saltar y bloquear en el sitio, saltar en el sitio pero mover las manos hacia la línea, hacia la diagonal, saltar volando y volar y cambiar los brazos. Son 4 tipos de bloqueo por 2 direcciones, línea o diagonal, que podemos escoger, por tanto 8 formaciones diferentes que analizamos para poder luego pues, hacer esas marcas o esas señales que nos ayudarían, como digo, a desarrollar el plan de juego en directo. Para mí es muy importante que el jugador participe en esta opción. Hay muchas veces que los campos van casi vacíos o me dejo líneas que no relleno para que el jugador tenga un papel activo y pueda rellenar. Por tanto, mientras vemos ese plan de juego, este no es un papel que solo muestra el papel, sino que también os mostramos los vídeos. Y me gustaría también dar unas pinceladas de cómo manejo esa información. Me parece fundamental porque la información visual viaja por un canal que tiene más impacto en la persona que lo recibe, mucho más que el canal auditivo. Y por tanto, los vídeos son muy importantes. Esto es una parte también visual, como digo, pero no tiene movimiento, como vamos a ver ahora con los vídeos. Cuando vemos los vídeos, lo que solemos hacer, o mi idea que quiero compartir, es la siguiente. Cojo las acciones que seleccionamos del equipo rival, después de haber scouteado, analizado todo. Cogemos las acciones clave y ponemos aquellas acciones que yo quiero que el jugador memorice al principio y al final de la secuencia del vídeo, que ahora veremos que es muy corto. Al principio, luego ponemos alguna variante. Por ejemplo, quiero ver cómo un jugador ataca la línea.
no voy a hacer un vídeo solo del ataque a la línea, pues también pondré algún ataque a la diagonal. Entonces pongo ataques a la línea, porque esa es la preferencia de ese jugador, pongo algún ataque a la diagonal y termino el vídeo poniendo también ataques a la línea, de forma que tanto al principio como al final el jugador recibe la información que considero que es la más importante, y es los ataques a la línea, por poner un ejemplo. Y cuando observamos los partidos, normalmente la cámara está al fondo, intento coger más imágenes de cuando el equipo que estoy analizando está próximo a la cámara, no tanto cuando está en el otro campo, porque a veces no se ve bien. A nivel de qué acciones selecciono, cuando empecé haciendo esto del scout, siempre ponía del rival las mejores acciones. Y un día un entrenador me hizo reflexionar y me dijo, emocionalmente estamos hundiendo a nuestro equipo, porque siempre le pones lo mejor que hace el otro. Entonces pongo lo bueno que hace el otro, pero también los errores que comete el otro, porque si no, estás viendo un rival de un nivel tan alto que a veces un poco como que da miedo, ¿no? Entonces, bueno, pues mostrar esas acciones, las buenas y las no tan buenas, y las acciones clave, como decía hace un momento, acciones de final de set, marcador ajustado, acciones donde realmente creemos que va a suceder o que el jugador tiene una probabilidad muy alta de reproducir ese comportamiento luego en la competición, en el partido contra nosotros. A nivel de la atención del jugador, es muy importante que esta reunión sea lo más breve posible. Esto también es algo que se aprende con la experiencia. ¿Cómo consigo que la atención esté focalizada en ese vídeo, en ese plan de juego? Pues los vídeos, cuando vemos, por ejemplo, cómo saca un jugador, cómo ataca un jugador, más o menos duran 30 segundos. Es un vídeo muy corto que contiene 8-12 acciones, nada más. Muy preciso. Y cuando vemos, por ejemplo, el K1 o el K2, la salida el cambio de saque de un equipo, vemos un poco ya, pues bueno, las jugadas son más largas y a lo mejor vemos un vídeo de 1 minuto y medio. Máximo, la sesión dura 10-15 minutos, no más. Y por último, esta parte que suele estar muy relacionada con el entrenador, pero a veces el entrenador es el mismo que el scout. Me parece muy importante estas 3 cuestiones. Primero, hablar en positivo. Cometemos muchas veces el error de decir a los jugadores lo que no deben de hacer. Y cuando yo les digo lo que no deben de hacer, les estoy diciendo algo. Pongo un ejemplo. Si yo a ustedes les pregunto, a todos los que están en casa, así hacemos algo participativo también, les pido que por favor me sigan en este pequeño ejercicio. Les voy a pedir que por favor no piensen en un elefante rosa. Les pido por favor que no piensen en un elefante rosa. Les insisto que no piensen en un elefante rosa. Si yo ahora mismo le pregunto a Luis en qué está pensando, Luis me dirá, pues estoy pensando en un elefante rosa. Evidentemente debemos de... Totalmente, Luis. Entonces, no digamos aquello que no queremos que suceda, digamos en sentido positivo. Es decir, en vez de decir no te muevas en defensa, o pues, hazlo en positivo, muévete en defensa, estira el brazo, sube, ataca largo, jugamos sobre la línea, mueve el bloqueo, avanza, amplía pasos en bloqueo, en positivo, no en negativo. Luego una información en la cual expliquemos, una información prescriptiva en la cual estemos diciendo por qué el equipo que viene va a jugar, y también me gusta mucho utilizar la parte interrogativa, hacer preguntas a los jugadores. Creo que es una forma de que el jugador se implique más en la sesión y de que su atención suba. Y por último, otro aspecto muy importante es, tenemos que hacer aquello que sabemos hacer. Yo, por ejemplo, vi los pasados Juegos Olímpicos y yo puedo coger y decir, bueno, yo sé perfectamente dónde ataca Alisson. Por ejemplo, sé perfectamente dónde va a atacar Alisson. Si yo fuese el defensor que defiende a Alisson, estoy convencido que aunque supiese lo que va a hacer, es muy difícil que pueda frenarlo, porque mi nivel de rendimiento no está a la altura del suyo. El plan de juego de un equipo tiene que también adaptarse a lo que nosotros, si tenemos bloqueadores bajitos, como comentaba antes Mauro, pues evidentemente hay cosas en bloqueo que no podemos hacer. Y por tanto el plan de juego tiene que adaptarse no solo al rival, esto es muy importante, también a nosotros. Muchas veces se nos va un poco la cabeza, se nos va la atención con lo que hace el rival y vemos cuáles son los puntos fuertes del rival y decimos, vamos a parar los puntos fuertes del rival. Pero a veces no se pueden parar los puntos fuertes del rival porque no sabemos hacerlo, porque no estamos preparados a hacerlo. Esto, evidentemente, a nivel internacional quizás suceda menos, pero en etapas de formación, pues esto pasa mucho, porque hay mucha más disparidad de niveles. Y eso me parece un aspecto, como digo, importante. Bien, pues con estas cuestiones llego un poco al final. Un resumen de las 3 partes que comentaba al principio. Parte 1, cómo juega un equipo, qué preguntas o qué estrategias seguimos para saber cómo juega. Lo que vamos a hacer va a ser analizarlo cuando juega contra rivales de su nivel,
cuando juega situaciones set, jugadas ajustadas en el marcador y a ser posible partidos próximos a nuestro siguiente enfrentamiento. ¿Cómo hacemos el proceso de análisis? Pues como decía, un software muy específico, que eso queda para otra charla, y al final necesitamos tener valores de referencia para saber si lo que estamos viendo es bueno, malo, regular y poder, digamos, ponerle un adjetivo. Necesitamos esos valores de referencia, tanto de la competición como de mi propio equipo, y el uso de información visual, de la información gráfica, para apoyarnos y poder ver de una forma muy, muy sencilla y muy clara cómo juega, como digo, el equipo al que nos vamos a enfrentar. Por último, ¿cómo ofrecemos esa información? Palabras clave, información muy corta, muy precisa, en positivo y que dé confianza al equipo. Por muy difícil que sea el rival al que me enfrento, tengo un porcentaje, aunque sea mínimo, tengo un porcentaje de ganar, siempre, siempre, siempre. Por tanto, salgamos con esa confianza y a intentar aprovechar ese porcentaje que evidentemente desde el análisis del rendimiento va a estar más claro y por supuesto vamos a estar más cerca de esa victoria. Evidentemente luego el rendimiento es muy complejo. Esto no garantiza ganar, pero evidentemente sí que te acerca al éxito o al fin y al cabo al rendimiento, que para mí el éxito no siempre es ganar o perder, sino ser capaz de competir y de rendir y de dar el máximo de lo que puede dar un equipo, un jugador. Pues nada, este ha sido el recorrido, como les decía, ha sido un verdadero placer. Creo que me ha ajustado perfectamente al tiempo, tal y como me exigían. Espero haber generado más inquietudes que otra cosa y nada, les animo a que prueben algunas de estas cosas y si les ha parecido interesante y que, bueno, pues encantado de, como digo, de recibir su feedback, sus preguntas y me pongo a vuestra disposición, muy agradecido, como digo, por la invitación. Es un verdadero honor para mí participar en este tipo de eventos, no solo por el momento en el que estamos, sino también por las grandes personas que nos siguen desde todo el mundo, grandísimos entrenadores, grandísimos jugadores, como hemos podido comprobar. Es un honor, de verdad, muy agradecido y por supuesto también muchas gracias a todos los que están en sus casas escuchándonos. Un fuerte abrazo y a su disposición, Luis. Antonio, muchísimas gracias. Excelente ponencia, como siempre. Como ya me estaba acostumbrando a verlas, de verdad que muy interesante. Y esa preocupación que tú tenías de que hablabas muy rápido, tranquilo que fue perfecta. Muchas gracias. Tenemos dos preguntas del público, ¿sí? En la sala. Una la hace Ingrid Castro. Les pido el favor a mis compañeros que le activen el micrófono a Ingrid. Y luego vendría Jaime Melo con otra pregunta. Entonces, por favor, Ingrid, ¿puedes activar el micrófono? O mis compañeros que le activen el micrófono para que pueda hacer la pregunta a Antonio. Muchísimas gracias. Hola, buen día. Buenos días, Ingrid. Digo, sí, Ingrid. Encantadísima. Gracias, profe, por la palabra. Sí, bueno, evidentemente el beach volley es uno de los deportes que yo considero muy complejo por la velocidad y la cantidad de actitudes físicas que se deben desarrollar. Pero yo quisiera preguntarle al profesor, ¿cuál de las direcciones de la preparación física o de la preparación deportiva es la que más desarrolla el jugador de beach volley? Que él considere. Sí, pues un placer saludarle, Ingrid. Encantado de conversar. A nivel de preparación física, hace poco hablaba con unos compañeros también en Uruguay que me hablaban sobre test de resistencia, etcétera. Sí que es cierto que hay una combinación muy interesante porque no podemos olvidarnos pues de que se pueden jugar muchos partidos en un día y que hay una capacidad de resistencia, no solo durante el juego, sino de recuperación entre el juego muy importante. Pero, en mi opinión, en una única palabra, para mí todo es fuerza. Todo es fuerza. Porque desde la fuerza voy a tener la capacidad de economizar muchísimo los esfuerzos y sobre todo de ser muy rápido, porque le copio una palabra que ha dicho que para mí es la clave, es la velocidad. Al final he puesto unos datos del vóley del 2016 y hablando con entrenadores me comentan muchos colegas que el juego ha cambiado mucho en muy poco tiempo y que el juego es cada vez más rápido. Y al final, viendo los últimos partidos, el otro día veía los equipos noruegos, que la verdad que es muy atractivo, ese juego al final hacen lo mismo que hacen otros equipos, pero lo hacen más rápido.
y al hacerlo más rápido, con la misma eficacia, consiguen ese éxito o esa diferencia. Pero para hacerlo más rápido hay que tener más potencia. Y eso se agrupa en una única palabra, que es fuerza. Para mí la capacidad fundamental es el desarrollo de la fuerza. Evidentemente sus diferentes manifestaciones, ¿no? Lógicamente la fuerza explosiva, más que no somos halterófilos, aclarando eso, pero es el desarrollo de la fuerza para mí es la parte principal. De hecho, como preparador físico, se trabajó la fuerza en el gimnasio y también en la cancha, pero la resistencia, por ejemplo, la trabajo dentro del entrenamiento, con tareas integradas, donde un jugador, por ejemplo, ataca, sale del ataque, defiende, vuelve a contraatacar y digamos que la secuencia dura los 7 u 8 segundos que dura un rally y lo estoy preparando con unos descansos oportunos para que sea capaz de mantener esa intensidad y por tanto la resistencia va dentro. Pero la fuerza sí que la trabajamos tanto dentro como fuera y tiene una parte muy especial. Así que me quedaría con eso. Muchas gracias por su pregunta. Un fuerte abrazo. Gracias, Antonio. Ahora le damos paso a Jaime Melo para que por favor active su micrófono y pueda hacer la pregunta. Bienvenido, Jaime. Jaime. Vale, sigue, continúa porque no está otra vez. No está. Bueno, entonces, Alex Méndez te quiere hacer una pregunta. Entonces, por favor, Alex Méndez, activa tu micrófono y por favor, puedes realizar la pregunta. Bienvenido. Vale. Hola, Antonio. Hola, Quería preguntarte, vale, quería preguntarte cómo hacen para pasar las informaciones para los jugadores en los Juegos Olímpicos, ¿por qué no pueden estar en cancha? Así que no lo sé si pueden, cómo hacen todas las informaciones. Hola, Alex. Obrigado por la pregunta. Un placer volver a verte. Alex es un alumno, uno de los mejores alumnos que tuve y que tendré. Coincidimos aquí vino a España y tuvimos un tiempo juntos. Fue un placer, Alex. Te mando un fuerte abrazo. Espero verte pronto. Y nada, y que vaya todo muy bien, por supuesto. Un fuerte abrazo y mucha salud para todos. Respecto a tu pregunta, durante el juego, en mi caso particular, no fue posible estar en la cancha, de manera que no es posible transmitir información a los jugadores. De manera que un poco lo que intentamos manejar o lo que intento ofrecer con la ponencia es lo que hacemos en los preparativos, en la fase previa al partido. Luego, cuando ya comienza el partido, ya no hay ninguna más intercambio de información. Y lo que hacemos es durante los torneos, que ya lo comentarán otros compañeros a lo largo del curso, pues es trabajar de la manera más ágil posible para tener la información lista para el partido siguiente. Pero, como digo, no trabajamos en ese momento todavía con esa capacidad de poder transmitir. También sabemos que está la limitación del entrenador, que no está, entonces es complicado y de momento todavía no se han encontrado fórmulas que permitan esa comunicación durante el partido. Gracias, Antonio. Le damos paso a Alexander Medeiros, que también quiere realizar una consulta, una pregunta. Entonces, por favor, Alexander, activa tu micrófono y bienvenido. Gracias. Olá a todos. Alexandre. Sim, me escuta bem? Tudo bem. Sim. Antônio, parabéns pela apresentação. Não sei se todos me compreendem. I think I can speak in Portuguese. I think you don't have problem. Parabéns pela maneira clara e objetiva que apresentaste num tema tão complexo. Eu tenho algumas dúvidas e gostaria de saber um pouco da tua opinião. Essa é uma limitação que nós temos nos nossos estudos referente à análise do jogo em voleibol de praia,
e que nos últimos tempos eu particularmente tenho tentado focar a minha atenção e pensar alguns estudos que considerem essa natureza. Estou me referindo especificamente à densidade da areia. Nós sabemos que jogar o voleibol de praia em Espinho, no Porto, por exemplo, em Portugal, onde temos uma areia muito frouxa, não sei se é assim que se fala em espanhol, e é totalmente diferente que jogarmos uma etapa na Rússia, por exemplo, num ambiente fechado, onde nós temos uma areia mais densa. Se não me falha a memória, a Federação Internacional, as organizações que promovem o voleibol de praia, pelas vezes que perguntei, não se preocupa muito com a maneira precisa de especificar a densidade da areia. E nesse sentido, os nossos dados poderão, digamos assim, perder um pouco a fiabilidade em função de um tipo de areia comparado com outra. É totalmente diferente jogarmos numa areia mais frouxa do que jogarmos numa areia mais sólida. Sabemos que as ações que são acometidas com saltos, nesse caso o bloqueio e o ataque, e o saque poderão ser mais afetadas em função do tipo de areia. Eu te pergunto, qual a tua opinião a respeito disso? Isso é apenas uma hipótese minha? Desconheço algum estudo que tenha considerado a densidade da areia e, pela tua experiência, o que é que tu me diz a respeito disso? Hola Alex, obrigado y parabéns también para ti pelos tus estudios en la presentación. Has podido ver tus trabajos. Obrigado por tu gran contribución también al voliplaya y muchas gracias. Aprovecho también para comentarle a Luis Varela que como organizador del congreso, que Alex Medeiros, además de un buen amigo, hablamos el otro día también de él, en la última charla, es profesor de la Universidad de Ceará en Fortaleza. Y también fue analista de performance de Thalita y Larissa y tiene una tesis doctoral espectacular sobre análisis del juego en voliplaya, así que lo comento para que seguro que en los próximos congresos puede aportarnos muchas más cosas de las que yo también he estado hablando, así que será un placer. Bien, hablando Claro de la que sí. pregunta, la gran pregunta que hace Alex, claro, Alex sabe mucho de voliplaya y claro, me cuesta mucho trabajo responder. Yo, Alex, para mí, buscando o preparando esta ponencia, viendo información sobre valores de referencia o de cómo cambia el juego, por ejemplo, creo que hay cosas como la cualidad del oponente que todavía no está muy clara y creo que también es algo importante de estudiar y ahí te hago ese comentario como un reto para el futuro. Y respecto a la arena, estoy totalmente de acuerdo y creo, en mi opinión, que en el futuro, a lo mejor digo algo que puede resultar extraño, pero creo que en el futuro es algo que debería de controlarse por la Federación Internacional y exigir una arena muy similar. No digo la misma, pero sí muy parecida, porque hay grandes diferencias en algunos torneos y evidentemente afecta al juego. De hecho, se ven equipos que en algunos torneos alcanzan los puestos de arriba y en otros torneos no lo alcanzan y muchas veces suele suceder año tras año que en los mismos torneos tienen más éxito que en otros y muchas veces es por esas condiciones que son más favorables para su juego. No he encontrado nada, no he encontrado nada. Sí que hay estudios a nivel de preparación física de cómo afecta más arena o una superficie dura a temas de tipos de contracción, etcétera, pero no tanto como cómo influye en el juego. Evidentemente tiene que afectar muchísimo, no solo para el salto, sino también para los desplazamientos. Y una parte que me parece muy importante también considerar son las lesiones. La sobrecarga del juego y, por tanto, la predisposición a una lesión crónica o en un momento puntual una lesión aguda, como puede ser pisar un agujero o algo, son pocas, pero hay. Creo que también es un aspecto importante que debería de hacernos reflexionar y, por lo menos en mi opinión, es que creo que debería de haber una mayor similitud en ese sentido. ¿Cuántos tipos de arena? No consigo clasificar o diferenciar cuántos tipos de arena puede haber, desde la más densa a la menos densa. No sé si puede haber 3 tipos de arena, o 2 tipos de arena, o 5 tipos de arena, no lo sé. Pero sí que creo que debería haber una arena más o menos homogénea y que debería de mantenerse eso para que hubiese, como digamos, unas condiciones más estándar. Es verdad que el tiempo, el sol, la lluvia, el viento no se pueden controlar y eso forma parte del voliplaya, pero creo que la arena
sería algo, en mi opinión, sé que puede esto alterar un poco la naturaleza del vóley playa, pero bueno, en mi opinión creo que es algo que debería de intentar unificarse un poco o que sean similares, como digo, para saber cómo prepararnos un poco para las características del juego y cómo va a afectar el rendimiento eso, porque evidentemente afecta y todavía no se sabe cómo. Creo que es una cuestión muy interesante para investigar y seguro que podremos hacer algo juntos en el futuro. Perfeito, Antônio. Muito obrigado pela resposta e aproveito a oportunidade para parabenizar a organização desse evento. Penso que podemos ter mais eventos dessa natureza ligado ao voleibol de praia. Obrigado e parabéns a todos os organizadores. Obrigado, Alex. Un grande abrazo. Bueno, muchísimas gracias, Antonio, por las respuestas. Permíteme un minutico, yo leo el diploma de constancia, tanto el de profesor y maestro Gilmario Callá como el tuyo, ¿sí? Que se les va a otorgar después de la ponencia. Será enviado pues a sus correos electrónicos, inicialmente por medio de WhatsApp y luego a sus correos electrónicos. Entonces, leo. Sport Performance hace constar que Gilmario Batista participó como ponente invitado de honor en el primer Congreso Internacional Virtual de Beach Volley, el camino hacia el entrenamiento inteligente, realizado de manera virtual del 17 al 19 de julio del 2020, con una duración de 25 horas. Firma Luis Alfonso Varela, gerente, y Paulo César Lozada, director comercial. Y el de Antonio. Sport Performance hace constar que Antonio García de Alcaraz participó como ponente en el primer Congreso Internacional Virtual de Beach Volley, el camino hacia el entrenamiento inteligente, realizado de manera virtual del 17 al 19 de julio del 2020, con una duración de 26 horas. Firma Luis Alfonso Varela, gerente, y Paulo César Lozada Medellín, director comercial. Antonio. Muchísimas gracias, Luis. Muy agradecido, la verdad. Muy agradecido. Sport Performance agradece tu participación, tu ponencia. Los comentarios de toda la sala han sido excelentes, muy contentos. Sabemos somos conocedores de tu gran profesionalismo, capacidad y experiencia en nuestro deporte. Así que, Antonio, mil gracias. Gracias a ustedes y lo dicho, que vaya todo muy bien, que transcurra muy bien el congreso, que acabamos de empezar. Seguro que es súper interesante, yo lo intentaré seguir al máximo y nada, estamos a vuestra disposición para lo que haga falta. Intentaré responder también a los comentarios, que veo que hay muchos, intentaré responder. Y bueno, pues mi correo está disponible para quien tenga cualquier consulta, cualquier duda, cualquier inquietud. Yo les contestaré a todos gustosamente. Y nada, que hagamos mucho más, tanto online como presencial, y que vaya todo muy bien. Un fuerte abrazo a todos.